Anteriormente, Me voy al final. ¿Qué debe ser más fácil? Dije que es más fácil. Puedo morir. Afortunadamente son manejables mientras no ocurra algún imprevisto. No hay problema por el resto de la misión. Excepto por estas malditas toras Nerubian del demonio. Pues mientras puedo hacer otras cosas. ¡Ay, pero cómo odio a este marrón! Y luego ya puedo terminar porque no me tengo que preocupar de resolver cosas. Tristemente, ellos destruyen a casi todas mis fuerzas. Pero a los padres eso de terminar el trabajo como que no les llama la atención, ya que ellos se van sin siquiera haberme matado por completo. ahora. Hola a todos. Finalmente les traigo la segunda parte de la campaña de The Resurrection of the Scourge. Lo habíamos dejado en el capítulo 7, en el que estos tres tipos, acompañados del Lich llamado Araj, van a Lord Aeron a terminar sus malvados planes. Pero antes quiero hacer un paréntesis sobre algo que no mencioné en el anterior video. Luego de haber destruido su ciudad, este maestro de las espadas quiere negociar para que nos vayamos, y lo dice de una manera muy agresiva, como si fuese capaz de acabar con nosotros, lo cual sería raro, ya que si ese es el caso, entonces mejor que nos acabe. Este tipo de negociaciones se hacen cuando están por atacarte, no cuando ya te destruyeron medio reino, o sea, ten algo de honor, maldito cobarde. Como sea. Volviendo a Lord Aeron, el verde color pasto se molesta de que no lo dejen atacar, así que decide atacar a 5 poderosas bases, con lo que me cuesta destruir solo una en estas campañas. Y para colmo, en esta misión no tengo a Tichondrius, lo cual significa que no tendré tanto daño en área o al infernal. Para empezar, hay una misión opcional de matar dragones que obviamente la recompensa será que tendré wings de hielo. Acabar con los pequeños dragones no es difícil, pero acabar con los grandes es otra cosa, peor aún si están en grupo. Puede que sea más fácil si traigo ejército, pero tengo que saber elegir mi ejército, sobre todo por la manutención, ya que mis únicas unidades que me podrían ayudar son gárgolas y demonios de la cripta, y ninguno de esos dos me van a ser útiles después, ya que se van a morir rápido en contra de cualquier super ejército que el enemigo tenga. Una vez muertos los dragones, ya tengo wings de hielo. Me pude tomar mi tiempo ya que los humanos no me atacan mientras yo no los ataque. Quise ver qué tan fuertes eran las bases, y sí. En ese momento me di cuenta de que llevar un ejército no iba a ser suficiente. Tomé la base del medio y la llené de torres de espíritu. Quise hacerle Tower Rush a la base verde con catapultas, pero las torres no eran eficaces, y mis catapultas les hacían mucho daño. Así que quise ir full wings de hielo, pero en el proceso vi lo molesto que eran las hechiceras, así que opté por ir por la base del enano, ya que no tienen hechiceros. Pero me di cuenta de que tenía mucho antiaéreo, así que decidí sumar abominaciones a la estrategia. Pero el problema es que su héroe es un completo dolor, y aunque logre derrotarlo, no soy capaz de destruir la base lo suficientemente rápido. Peor aún si es que me ataca la base, y si encima son dos a la vez. Mientras hacía todo esto descubrí una taberna en la que puedo contratar a un mercenario oscuro, y que encima viene con nivel 5. En sí no es que sea muy útil, pero lo que sí es útil es su habilidad de silencio para inhabilitar a los magos. Así que con eso opté ir a por una base diferente, y fue la misma historia. Acaban con mi ejército y constantemente reconstruirlo no es una opción, puesto que no soy capaz de acumular una gran cantidad de recursos, por la manutención y que debo reparar mis defensas luego de cada ataque. Incluso si decidiera no hacer mucho ejército para estar sin manutención, este es tan pequeño que con cada ataque tengo pérdidas tan grandes que de todas formas gasto los recursos acumulados. Ya para este punto llevaba 3 horas y media de no haber hecho nada de progreso. Estaba tan frustrado que decidí ver guías, algo que no quería hacer ya que quiero descubrir cómo ganar yo mismo. Pero bueno, ni modo. Pero varios de ellos juegan la campaña en dificultad normal, mientras que yo la estoy jugando en difícil. Tal vez yo también deba jugarla en normal. Después de todo, no estoy haciendo ningún reto, solo le estoy mostrando la campaña. Pero mi padre no educó a ningún cobarde. De hecho, no me educó nada el desgraciado ese. Al final encontré uno que parece que sí se pasó la misión en difícil. Digo esto porque no vi el video completo, ya que aún quiero ganar la misión por mi cuenta lo más posible. Lo que hizo él es que en lugar de expandirse en la mina del medio, va a atacar la base verde con nigromantes quienes invocan esqueletos. Yo no había considerado a los nigromantes porque los enemigos tienen mucho daño en área y ellos son frágiles. Encima de que si tienen arma de asedio, esas focusean a los magos, pero luego de ver lo bien que le funcionó, decidí yo también hacerlo. Y sí, funcionó muy bien. Hasta que me vino a atacar otra base humana. Pero luego de reiniciar y ser más eficiente en mi ataque, pude acabar con la base y la oleada de ataque. Y ahora tengo una base más fácil de defender. ¡Es increíble! En 20 minutos hice lo que antes no pude hacer en 3 horas. Hice lo mismo con los elfos y quedé sorprendido por lo fácil que fue acabar con él. Quise seguir con la base de sudeste, pero por alguna razón no puedo. Que incluso una de sus oleadas casi me destroza, así que la dejo para el final. Voy a destruir la base. Ah, no, que me atacan. Ah, pero es hora de tomar el té y se van. Voy a destruir la base azul y la de los enanos. Aunque esta última sí me costó un poco destruirla. Ahora voy a destruir la última base, con todo lo que tengo. No fue sencillo, pero eventualmente lo quebré y destruí su base.
Es raro y a la vez anticlimático el cómo esta misión que parecía imposible haya pasado a ser jaja, nigromante OP. Esto me hace preguntar si las anteriores dos misiones realmente eran difíciles o solo me compliqué innecesariamente la vida. Termino la misión y ahora el Darkin no piensa que esto sea suficiente, y hace que Varimatras se vaya con la mitad del azote, incluidos los OP nigromantes. Jeje, qué listo. Mientras tanto, Tichondrius y Araj van en busca del libro de Medivh en la destruida ciudad de Dalaran. En el capítulo 8 tengo el mismo problema que en el primer capítulo, no tengo curación, por lo que tengo que tratar de no morir en cada combate. Eventualmente llego a la entrada que está protegida por una base humana, liderada por un viejo quien es tan amable como para revelar que hay una pila de cadáveres que puedo usar. Así que voy allá y obtengo un golem de carne, que se supone que sirve para distraer mientras mis héroes destruyen la puerta para pasar, pero en realidad es mucho más fácil que el golem destruya la puerta y logro pasar. Y el viejo es tan amable como para cerrar la puerta y que nadie me siga. Pero debo decir que dentro de la ciudad el capítulo no ha sido muy interesante. Solo es encontrarme con enemigos random y tratar de no morir. Y el hecho que los lugares que exploré sigan estando en negro no hace que disfrute más del capítulo. La buena noticia es que hay unos tótems de curación. Y la mala noticia es que se encuentran en un lugar que no alcanzo. ¿Por qué hacen esto con mis sentimientos? Hay un lugar lleno de pulsadores, los cuales no entiendo. Algunos me llevan a una trampa y otros me llevan a lugares que también parece ser una trampa, pero resultan ser el camino. Realmente no llegué a hallar un patrón para esto. Bueno, sigo avanzando y encuentro un libro, pero no el que buscamos, en el que nos relatan cosas sobre Arthas y más información de la súper importante e interesante conspiración. Y para que sepan, era sarcasmo por si no era obvio. Avanzo más y finalmente hay un libro que vine a buscar, pero está protegido por el espíritu del cretino de Antónidas, así que lo mato de nuevo en combate y termino la misión. Y de paso, el viejo amable parece que tiene esquizofrenia porque oye voces. Tichondrius y Araj hablan sobre portales para los demonios que requiere energía del árbol del mundo en Ashenvale. No sé si esto será relevante después, pero por si acaso lo menciono. Lo que sí no es relevante es la conspiración. Se lo resumo. Bla bla bla, Kil'jaeden, bla bla bla, resentimiento, bla bla bla, el libro de Medivh mata a su portador, en fin, cosas no muy importantes. Ya de regreso con Varimatras, él tiene problemas con los humanos, porque parece que haberles destruido 5 bases no los debilitó. Ellos revelan que capturaron al otro hermano, por no llevar nigromantes. Así que toca rescatarlo en el capítulo 9, pero debo reunir a mi ejército. Al inicio estaba confundido porque tengo poco ejército y los enemigos son muy fuertes. Y tengo que matar a varios tenientes con poco tiempo límite. Me quedo sin tiempo y pierdo, por lo que me salteé el combate inicial. Pero hace que los tenientes sean invulnerables, o sea que no me lo puedo saltear. Les peleo y trato de evitar la mayor cantidad de combates y mato a todos los tenientes. Ahora queda rescatar a la vergüenza de los Narresim, sin que Tichondrius se entere. Pero él estaba cerca. Al menos todos pueden ir juntos a atacar la base. Quisiera decir que la historia se puso más interesante, pero los diálogos son innecesariamente largos, que hace difícil seguir el hilo, ya que a los personajes les encanta opinar, ser sarcásticos y tener largas conversaciones incluso entre enemigos, pese a que esto no tiene sentido. Volviendo a la historia, destruir la base fue difícil con mi limitado ejército, pero pude destruir la base y establecer la mía. Ahora tengo que aventurarme dentro de la ciudad llena de bases enemigas. Creo que ya saben qué estrategia voy a hacer. Voy a explorar, lo cual no sería un problema si no me fueran a atacar. Preparo mi ejército de nigromantes y catapultas y destruyo la base celeste. Preparo otro ataque y voy a atacar la base azul, la cual cae sin mucho problema, excepto de que el azul claro me vino a atacar mi base y casi me destruye, por lo que tengo que reconstruir en este lugar. Otra vez preparo mi ejército y destruyo las bases azul claro restantes. Ahora sigue rescatar al tonto este, pero esto era un plan de General Garithos. Me emboscan unos paladines y matan al tipo verde. ¿Para qué me molesto? Y como son muchos paladines, estos pueden sniper a mis héroes sin que yo pueda hacer algo al respecto. Los señores del terror mueren. O sea que perdí. Los humanos ganaron. Pero la misión aún sigue y puedo seguir intentándolo con mi ejército. Este plan resultó ser estúpido. Uso mis catapultas y nigromantes para matar a los paladines. Pero como son paladines, ellos se curan entre ellos. Y como yo tengo catapultas, me hago daño a mí mismo. Revivo a mis héroes y derroto a los paladines con más cuidado, terminando la misión. Los señores del terror ahora tienen que huir, porque parece que haberles destruido esa ciudadela aún no los debilitó, para hacer el hechizo del apocalipsis. Ahora el capítulo final. Tengo que defender a Kel'Thuzad para que invoque a Archimonde, defender a Araj para que conjure el apocalipsis. En el momento en que mencionaron torres invulnerables, ya me imaginé que esta misión sería un Tower Defense, y fue algo así. Aún tengo que usar a mis héroes y ejército, además de que tengo que defender este lugar que mantiene invulnerables a mis torres. Quise defender el camino principal solo con mis héroes y las torres, pero me di cuenta de que las unidades enemigas tienen mucha más vida de lo normal,
así que también traje nigromantes, catapultas y estatuas de obsidiana. La mayoría de oleadas no fueron gran problema. El problema viene cuando aparecen los héroes, por ejemplo este mago sanguinario, que hace mucho daño en área y simplemente ¡no muere! Esto es demasiado fácil. Por lo que tengo que reiniciar y pelearle mejor. ¿Pero él solo se rinde? Ya no sé. Mi sed de magia me está nublando el juicio. Después viene un rey de la montaña que es un monstruo. Me mata a muchas unidades y yo difícilmente pude ganarle. También viene el viejo, quien es tan amable como para venir solo y ser más fácil de matar. Pude defender hasta la oleada final, en la que viene el torpe de Garitos, el cual no sería muchos problemas si no fuese porque mis torres dejaron de ser invulnerables. Me logra destruir y pierdo en el último segundo. Tuve que cargar, pero antes de haber derrotado al rey de la montaña, así que ahora tengo una oportunidad para derrotarlo más fácilmente. Y cuando digo más fácilmente, no me refiero a que será fácil. Si dejo que se acerque a mis nigromantes, este va a castear trueno y los mata. Además de los esqueletos, matarlo no sería tan difícil si no tuviera avatar. Mi única opción es silenciarlo con la habilidad de Varimatras, pero dura menos que su cooldown, por lo que debo también dormirlo con Tichondrius. Debo hacerlo bien, ya que si fallo aunque sea por un segundo, me mata. Es difícil apuntarle porque hay muchos enemigos en medio. Luego de fallar por millonésima vez, utilizo la vieja confiable de bajar la velocidad del juego, y logro derrotarle sin problema. De paso, el viejo amable se hartó de ser amable y esta vez acompaña a su ejército, pero aún así lo logro matar. ¿Y qué fueron esas voces que oyó? No sé. Ahora me preparo mejor para la batalla contra Garitos, y esta vez logré defender hasta el final, y logro completar la campaña. Pero me acorralan. Afortunadamente el hechizo se completó y solo queda destruir la esfera de energía que se creó, cosa que Garitos hace pese a que Tichondrius quería que lo haga, pero qué idiota. Y así ocurre el apocalipsis. Mandado al demonio el progreso hecho en Dragon the Wise. Y fin. Y ahora, ¿qué me de la campaña? Pero ¿qué del motín con Gilliaden y cómo matan a Tichondrius y se vuelve el líder? ¡Que no me importa, dije! De hecho, ese es un problema. Verán, en sí, en esta campaña y en la de Dragon the Wise, las misiones no eran muy especiales que digamos, fuera de lo complicadas que son, y ciertas excepciones. Y los diálogos tienen problemas similares, pero al menos la historia de Dragon the Wise era más enfocada, haciendo más llevadero el viaje durante estas misiones. Mientras que en The Resurrection of the Scourge, el hecho de que metieran esta poco relevante subtrama, a la cual le invierten mucho tiempo, hizo más difícil que me enganchara a esta campaña. Aunque al menos diré que fue entretenida. Me llegó a estresar mucho, pero en retrospectiva, creo que no fue para tanto. Al menos me entretuvo más que The War of Corruption, así que diré que está bien, apenas. Pero bueno, quiero saber tu opinión. Y si esta campaña está entre tus favoritas, entonces quiero saber por qué te gustan las historias desenfocadas y misiones que se tribalizan con nigromantes. Bueno, yo me despido, adiós.